¿Qué tal, jóvenes? Quien les saluda es el profesor Paul Rivera, docente del curso de Economía. El día de hoy vamos a desarrollar el tema para el ciclo semestral UNI, doctrinas económicas. Rápidamente vamos a verificar los objetivos a garantizar en esta sesión. Objetivo número 1, diferenciar cuáles son los planteamientos de la doctrina mercantilista, fisiócrata y clásicos. Objetivo número 2, conocer a las doctrinas del socialismo científico y neoclásicos. Y objetivo número 3, identificar los diferentes planteamientos de la doctrina keynesiana y monetarista. Para poder continuar con esta sesión debemos definir qué es una doctrina económica y debemos tener en cuenta que la doctrina económica es el conjunto de planteamientos que tratan de explicar una realidad económica en un contexto determinado, ¿no? Explican una dada realidad económica en un contexto dado. En total serán 7 las doctrinas económicas: el mercantilismo, la fisiocracia, los clásicos o liberales, científico, socialismo científico, neoclásico, keynesiano y monetarismo. Recordemos que todas estas 7 doctrinas se desarrollan en el marco del sistema capitalista, ¿no? Se desarrollan, en este caso, en el actual sistema económico que vivimos hoy en día. Claro, en sus inicios este sistema estará en formación y el día de hoy se encuentra consolidado a través y explicado a través del sistema monetarista. Algo que debemos reconocer también es que las doctrinas mercantilista, fisiócrata y clásicos se desarrollan no solamente en los inicios del capitalismo, sino también en los finales del sistema feudal, del régimen feudal, cuando el régimen feudal poco a poco pues se va descomponiendo como sistema económico imperante. Es por ello que solemos afirmar que todas estas doctrinas se desarrollan en el capitalismo, pero el mercantilismo y la fisiocracia les vas a llamar doctrinas precientíficas. ¿Por qué? ¿Recuerdas con quién la economía es considerado ciencia? Con el señor Adam Smith. Y Adam Smith es un economista clásico o liberal, por lo cual los mercantilistas y los fisiócratas que tienen posturas antes de Adam Smith serán llamadas pues escuelas precientíficas. Y de ahí en adelante todas estas escuelas serán pues cuando la economía alcance el rango de ciencia, serán doctrinas científicas. Describimos entonces a la doctrina mercantilista. La doctrina mercantilista se desarrolla en un contexto, donde estamos hablando pues entre el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, donde se da los grandes descubrimientos en lo comercial, en lo marítimo. Recuerda, este es el contexto en el cual se descubren nuevas rutas comerciales, pero no solo ello, sino también, además de nuevos territorios desde el punto de vista europeo, también se descubrirán grandes inventos, como por ejemplo las carabelas, la pólvora, la brújula, ¿no? Serán parte de este acontecer donde hablaremos y tallaremos acerca de la escuela mercantilista. A nivel político se va a dar la consolidación de los reinos europeos mediante los llamados estados nacionales. Y también se dará la primera etapa del capitalismo llamado mercantil o comercial. Los planteamientos que caracterizan a la escuela mercantilista son los siguientes. Ellos consideran que la fuente de riqueza se da en la acumulación de metales preciosos por considerar, en este caso, pues que la riqueza de una nación está en la mercancía y obtener esa mercancía se dará siempre y cuando acumules una mayor cantidad de metales preciosos. Para conseguir este objetivo, ¿no? Plantean una balanza comercial favorable en la cual sostienen que el valor de lo exportado siempre debe ser mayor al valor de lo importado. Claro, tenemos en cuenta que cada vez que exportamos,
en este contexto no hay divisas, cada vez que se exporta llegan más metales preciosos, mientras que cada vez que se importa un producto extranjero, los metales preciosos, que son los medios de pago, tienen que salir. Y si tú quieres seguir acumulando más mercancías, es necesario que exportes mucho más y que importes mucho menos. Ante este contexto o ante este planteamiento, ellos sostendrán entonces que se va a ir desarrollando poco a poco un nacionalismo, porque cada nación va a tratar de obtener la mayor cantidad de metales preciosos respecto a sus países vecinos, ¿no? Una nación se considerará poderosa siempre y cuando obtenga una mayor proporción de metales preciosos en comparación con sus vecinos. Sostienen también pues, que el Estado debe intervenir en la economía. ¿De qué forma? A través de un proteccionismo económico, ya que plantean de que el Estado debe aplicar aranceles. ¿Y qué vienen a ser los aranceles? Los aranceles vienen a ser impuestos al producto importado. Si yo subo los aranceles, lo que voy a tener como consecuencia es que el producto importado sea muy caro y sea tan, pero tan caro que los productos importados se vean disminuidos. ¿Y qué buscaban los mercantilistas? Que no se importe mucho. Entonces la aplicación de los aranceles tiene como consecuencia dos aspectos. Uno, lograr la balanza comercial favorable y dos, desarrollar la manufactura nacional, es decir, proteger al productor nacional. Dicho sea de paso, al productor nacional estas medidas irán complementadas con subsidios, lo cual significa que el gobierno, ¿no? En este caso el Estado, tratará pues de dar apoyos económicos a los productores nacionales a fin de que ellos se animen a producir cada vez mucho más y al producir mucho más, por lo que va a ser barato su producción, una vez que está siendo financiado por el Estado, estos productos incluso sean tan en demasía que puedan ser tranquilamente exportados. Y una vez más, si incrementamos las exportaciones y reducimos las importaciones, esto en teoría para esta doctrina implicaría pues acumular metales preciosos, consiguiéndose el objetivo esencial. También es frecuente encontrar dentro de las prácticas mercantilistas el colonialismo y el monopolio. Esto, por el contexto, sabemos que Perú lo va a padecer, ¿no? Por ejemplo, hay un mantenimiento de poder sobre las colonias, un ejemplo, España-Perú, y la exclusividad en las actividades comerciales. Por ejemplo, ¿no? España es el único que puede comercializar con sus colonias y las colonias solamente pueden tratar con España. Eso es el monopolismo. Y la exclusividad, como por ejemplo el puerto de Sevilla y el puerto del Callao, ¿no? De forma exclusiva todo tenía que salir por el Callao y de forma exclusiva todo tenía que llegar al puerto de Sevilla. Entonces son prácticas mercantilistas a fin de que los metales preciosos de, por ejemplo, España, no lleguen a ser pues, de Inglaterra, de Francia o de Portugal. E igual forma, cada uno de estos países tendrán sus propias prácticas mercantilistas con sus colonias. Dentro de los máximos representantes mercantilistas que vamos a tener está el señor Jean-Baptiste Colbert. Bueno, el señor Jean-Baptiste Colbert aplica una especie de medidas mercantilistas en Francia, conocido este periodo económico francés como el colbertismo, ¿no? El colbertismo francés. ¿Por qué no se le llamó mercantilismo francés? Lo que ocurre es que todo este grupo de pensadores que tienen en común señalar que la acumulación de metales preciosos es fuente de riqueza, todo este grupo de pensadores nunca se llamó a sí mismo mercantilistas. Fue el señor Adam Smith el que, para hacer referencia a todo pensador económico que hable de acumular metales preciosos entre el siglo XVI y XVIII, fue Adam Smith el que los bautizó como tal, ¿no? Como mercantilistas. Por eso es que las aplicaciones o las medidas económicas tomadas por Jean-Baptiste Colbert serán conocidos como el colbertismo francés. También tenemos a Thomas Mann, inglés,
y a Antoine Serra, italiano, también representantes de esta doctrina mercantilista, entre otros. Continuamos con la doctrina fisiócrata. Respecto a los fisiócratas, ellos se desarrollan en el contexto de la segunda mitad del siglo XVIII hasta fines del mismo siglo. Se desarrollan pues dentro de del fin de la época mercantilista. Y bueno, en el acontecer político surgen en la Francia cuando ésta estaba gobernada por el régimen absolutista. En este caso, pues, el periodo en el cual domina el rey, está presente la nobleza y el clero, y de hecho el clero tiene mucha influencia dentro del acontecer económico francés. Si está presente el clero, tendremos en cuenta pensamientos como que todo está establecido por Dios, entonces, ¿quién es ese hombre o quién es ese gobernante para atentar contra las leyes naturales establecidas por Dios? Entonces, hay influencia de pensamiento religioso para el entendimiento de la economía, sin duda alguna esto va a estar presente. Dentro de los planteamientos que vamos a observar en la fisiocracia, tenemos lo siguiente: la fuente de riqueza, ellos cuestionan a los mercantilistas, dicen la fuente de riqueza no está en la acumulación de metales preciosos, sino está en la tierra, porque la tierra permite generar la agricultura, y la agricultura para ellos es el producto neto. Entonces, la producción agrícola es riqueza, y la fuente de llegar a esta riqueza se encuentra en la tierra. Plantean que hay un orden natural, por lo tanto, hay una armonía de leyes naturales en las actividades humanas, ¿no? Todo está regido por leyes naturales, por lo tanto, debemos respetar esas leyes y no cambiarlas, no alterarlas. Esto será resumido con una frase de Vincent de Gournay, la cual dice lo siguiente: laissez-faire, laissez-passer, lo cual significa dejar hacer, dejar pasar, dejar que las personas hagan lo que les parezca sin la interferencia del gobierno. Lo que observamos aquí es que los fisiócratas rechazan abiertamente que el Estado intervenga en la economía. ¿Por qué? Porque hay una armonía de leyes naturales, hay todo un orden natural en las actividades humanas. ¿Quién es ese gobernante? ¿Quién es ese hombre para atentar contra todo este orden? Ellos consideran que debe haber un impuesto a los terratenientes, por más que esta doctrina existe y trata de justificar la existencia de los feudales en la faz de la tierra. Ellos, bueno, a pesar de ello, sustentan que el terrateniente debe pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque ellos no son los que generan la riqueza. Si la fuente es la tierra y la producción agrícola es riqueza, entenderemos que quien genera la producción agrícola es el campesino. El terrateniente solo es dueño de la fuente de riqueza, mientras que el campesino es quien genera la riqueza. Esto será explicado mejor a través de la llamada tabla de Quesnay, donde plantea clases sociales. ¿Qué te dice Quesnay? Dice que el campesino es productor de riqueza, mientras que el terrateniente solo otorga las tierras, convirtiéndose en un rentista de esta tierra. Y también tenemos a la clase estéril, que viene a ser el comerciante. El comerciante tiene un rol de transformar el producto generado por el campesino, que se le otorga al terrateniente, y el terrateniente se lo traslada al comerciante para su misma comercialización o transformación. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Para que se pueda entender mejor, tenemos lo siguiente. Tenemos que de pronto el campesino genera, ¿no?, a través de la tierra, genera esa riqueza, riqueza a la cual se la otorgará a los terratenientes, y por lógica el terrateniente tiene que hacer un pago respectivo al campesino, ¿no?, por la labor generada en sus tierras. Pero recuerda, ¿no?, el terrateniente no sabe comercializar esa riqueza, por lo tanto se le otorgará a la clase estéril, comerciantes, fabricantes, burgueses, y por lógica el comerciante tendrá que abonar
por el uso de este recurso, ¿no? Tiene que abonar por el uso de ese recurso. Finalmente, el comerciante que sabe transformar el producto, sabe darle ciertas propiedades, se lo otorgará al campesino, y el campesino tendrá que pagar por ese recurso que se le está otorgando, ¿no? Tiene que pagar al comerciante. Entonces, ¿qué observamos? Todo partió del campesino. El campesino generó esta riqueza y esta riqueza, producto neto, será distribuido y tendrá alcance en todas las clases sociales planteadas por los fisiócratas. Entonces, lo que te está diciendo aquí el señor o esta doctrina de señores feudales, lo que te están planteando es ¿por qué quieres desaparecer al feudalismo? Si el feudal es parte de un orden natural, el comerciante más bien es una clase estéril que se beneficia de este orden, pero aquí hay una cuestión natural, ¿no? Tendremos como representantes de este análisis económico, de esta doctrina económica, al señor Francis Quesnay, ¿no? Francis Quesnay, el autor justamente de esta tabla de clases sociales, llamada pues la tabla de Quesnay. También tendremos a Vicent de Gournay, ¿no? El autor de Laissez-faire, Laissez-passer, y también tendremos a Jacques Turgot, quien se le relaciona con la teoría de la ley de rendimientos marginales decrecientes. Es importante señalar dentro de la escuela fisiócrata que ellos se oponen a la intervención del Estado, muy distinto a los mercantilistas que más bien la defienden a través del proteccionismo. Ellos rechazan, ¿no? A través del laissez-faire, laissez-passer, ellos rechazan esta intervención estatal. Tenemos luego los economistas clásicos o liberales. Aquí la economía adquiere el rango de ciencia. Se desarrolla en un contexto, se desarrolla a partir de 1776, estamos hablando fines del siglo XVIII. El acontecer es todo marcado, todo conocimiento enmarcado dentro de una revolución científica y en medio de la primera revolución industrial. Los planteamientos de los economistas clásicos o liberales son los siguientes. En este caso tenemos a Adam Smith, quien plantea que la fuente de riqueza es el trabajo, ya que para Adam Smith la riqueza de una nación, justo su obra, ¿no? Riqueza de las Naciones, la riqueza de una nación es la producción de cualquier bien o servicio que se pueda realizar mediante una actividad económica. Por lo tanto, es el trabajo la fuente de riqueza. Si dividimos a los trabajadores, ¿qué obtenemos? Obtenemos especialistas y esa especialización permite incrementar la eficiencia de cada trabajador. Esta eficiencia permitirá un mayor volumen de producción. Un ejemplo, ¿no? Yo plantearía que si de pronto tenemos un restaurante y tenemos, pues, tú tienes a 3 trabajadores, eres el administrador y tienes a 3 trabajadores y a los 3 los colocas en la cocina, los 3 atienden y los 3 se dedican a cobrar, están haciendo la producción de inicio a fin, vas a tener algo ineficiente y esta ineficiencia se trasladará en un bajo rendimiento de producción. En tanto, si colocas a alguien en la cocina, alguien exclusivamente para que atienda y alguien exclusivamente para que haga los cobros, lo que vas a encontrar es que realizando la función día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, estas personas en cada uno de sus puestos se va a especializar. Claro, repetir esa misma actividad generará que se vuelvan especialistas. Esto incrementaría su eficiencia y esto se va a trasladar en un mayor volumen de producción. Entonces, para Adam Smith, incrementar la producción tendrá que ver, pues, con el realizamiento del trabajo, ¿no? Mediante la división del trabajo. Los clásicos mencionan que la participación del gobierno debe ser mínima. ¿Por qué? Las fuerzas del mercado se guían o guían la producción, el intercambio y la distribución, pero las fuerzas del mercado guían esta producción, intercambio y distribución a través de una mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Bueno, menciona Adam Smith que la búsqueda del interés individual conduce a un bienestar colectivo, ¿no? Sin proponérselo, conduce a un bienestar colectivo. Él plantea lo siguiente, ¿no? Que hace que un panadero
se levante todos los días a las 2 de la mañana? ¿Está pensando en ti o él está pensando en su propio bienestar? Entonces, él piensa en su propio bienestar, pensando en su propio beneficio, genera el pan que tú vas a tener en las mañanas, y no solo tú, sino también tu vecino, tu amigo del frente, el del barrio, y toda cierta comunidad por tu casa, no todo el barrio de tu casa. Entonces, su conducta individual permitió un beneficio colectivo. Si él no hubiese hecho pan, al día siguiente las personas no tendrían el pan que satisfacer, ¿no? Entonces, eso está enmarcado de cómo se rige las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado se rigen a través de una conducta económica en interés propio y que finalmente esto permite una armonía entre ellos. El bienestar individual sirve para mejorar o beneficiar a la sociedad. De igual forma, cuando tú compras algo, no te interesa si lo que tú estás comprando causas un beneficio en ese vendedor, o muy pocas veces te va a interesar ello. Cuando tú quieres comprar algo, estás buscando tu propio beneficio, el disfrute de tus propios gustos, de tu propia satisfacción. Entonces, ¿cómo funciona el mercado? ¿Por qué le llaman mano invisible, no? ¿Cómo funciona el mercado? El mercado no funciona porque el Estado meta su mano y esté ordenando, sino funciona de forma sola, a través de una mano invisible, que es el impulso egoísta. Los vendedores, poco a poco, comienzan a ofrecer productos acorde a las necesidades de las personas, pero no pensando en sus necesidades, sino pensando en sí mismos. Y las personas que acudiremos a comprar, acudimos al mercado no pensando en ayudar a ese vendedor, sino pensando en satisfacer nuestras propias necesidades. Y así es como, en este caso, se regula la economía. Se regula a través de una mano invisible, no la mano del Estado. Entonces ellos piden una participación misma del gobierno. Esta doctrina se caracteriza por plantear leyes económicas, es decir, explican la realidad mediante leyes, teorías, principios, modelos económicos. Un ejemplo de estas teorías será aquella llamada teoría del valor-trabajo, en el cual los economistas clásicos, sobre todo Adam Smith y David Ricardo, afirman lo siguiente: el valor de un producto está dado por la cantidad de trabajo incorporado en ello, lo que será conocido como costo de producción. Esta teoría de valor-trabajo permite entender la teoría de las ventajas absolutas y la teoría de las ventajas comparativas. Dice el señor Adam Smith, por ejemplo, si haces una comparación entre la producción de Perú y de China en polos, si un peruano demora una hora, un hombre peruano demora una hora en hacer un polo, entonces ahí tienes el valor del polo. El valor del polo es una hora hombre, ¿no? ¿Qué tiempo demora un hombre peruano en hacer un polo? Demora una hora. Entonces él destina una hora hombre en hacer un polo. Y si un chino demora 5 horas para hacer este mismo polo, dado que no es especialista en ello, entonces decimos que el chino, o en China, se destinan 5 horas hombres, ¿no? 5 horas de un hombre para crear ese mismo polo. ¿Qué dice Adam Smith? Bueno, pues en el caso peruano hay una menor cantidad de trabajo incorporado. Por lo tanto, en el caso peruano hay un menor costo de producción para hacer ese polo. En tanto, en China, ellos demoran muchas más horas hombres, ¿no? Destinan mucha más cantidad de trabajo en la producción del polo. Por lo tanto, en China hay un mayor costo de producción. Adam Smith mide los costos de producción sin utilizar una moneda, sin utilizar la paga del trabajador, sino simplemente a través de la teoría del valor-trabajo. Así él explica sus ventajas absolutas, por ejemplo, ¿no? En el caso mencionado, diremos que Perú tiene ventajas absolutas sobre China. Dentro de los representantes, bueno, hemos ya hablado bastante de este representante, tendremos pues al padre de la economía, Adam Smith. Este señor, además de la mano invisible o principio de mano invisible, además de la división técnica del trabajo, tiene como aportes la teoría de las ventajas absolutas y también los valores de uso y valor de cambio
que se presentan en los bienes, ¿no? Dentro de los aportes de Adam Smith. También tendremos al señor David Ricardo, que continuando con la teoría de valor-trabajo, desarrolla la teoría de las ventajas comparativas, donde además de los costos de producción, David Ricardo utiliza el concepto de costo relativo, hoy entendido como costo de oportunidad. También David Ricardo desarrolla la teoría de la renta diferencial, en este caso un análisis acerca de los campos fértiles dentro de la producción. Tenemos también al señor Jean-Baptiste Say, el cual plantea una ley conocida como ley de mercados o ley de Say, resumida con la siguiente frase: toda oferta genera su propia demanda. Para Jean-Baptiste Say, cuando el Estado no interviene, todo lo que se produce se es consumido. En tanto, cuando el Estado interviene, no todo lo que se produce en una economía se termina consumiendo, más bien genera que por alguna razón quede de más en la producción o más bien falte producción. En cambio, si el Estado no interviene, bueno, de una u otra manera se genera en la economía, ¿no? Se genera en la economía que todo lo producido se es consumido. Esta es la famosa ley de Say o ley de mercados. Y también tenemos al señor Thomas Robert Malthus, el cual plantea una teoría poblacional, ¿no? Una teoría de crecimiento poblacional, en el cual hace referencia a lo siguiente. Dice que los medios de producción crecen en un ritmo o en una progresión aritmética, mientras que la población crece en una progresión geométrica. Él está muy preocupado porque siente que los medios de producción crecen, pero a un ritmo menor que la población. Y en el futuro esto desencadenará grandes hambrunas, gran exceso de población y habrá mucha pobreza debido a la escasez de recursos, porque hay una sobrepoblación mundial. Bueno, aquí tenemos en este caso resumido los planteamientos de los economistas clásicos. Socialismo científico. Bueno, la doctrina socialista surge a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. De hecho, es en la primera mitad del siglo XIX que van a poder desarrollarse de forma científica, ¿no? Van a consolidar su análisis científico. Se da en un marco donde la revolución industrial, la primera revolución industrial, ya se ha consolidado y en el mundo hay protestas sociales originadas por las malas condiciones laborales y las desigualdades económicas. No sé si recordarás el contexto en el cual las personas trabajan 12, 14, 16 horas y los pagos son, bueno, muy bajos, no hay seguro de salud para las personas y inclusive, ¿no?, las mujeres también están trabajando, pero se les paga la mitad por su condición de género. Entonces, todos estos marcos generan pues los insumos necesarios para que se desarrolle este planteamiento socialista. Dentro de los planteamientos, de aquí en adelante, nadie cuestiona que la fuente de riqueza sea el trabajo, ¿no? Todos están de acuerdo que la riqueza de un país es la producción y que la fuente para llegar a esta producción es el trabajo. Lo que plantea la escuela socialista es que hay un mal análisis respecto a la teoría de valor-trabajo. Ellos consideran que el valor de un bien está supeditado al tiempo socialmente necesario incluido en este. Es decir, no la cantidad de tiempo necesario, o no la cantidad de tiempo incorporado, sino el tiempo socialmente necesario, ¿no? En este caso, consideran que el Estado debería generar todos los productos, porque el Estado no va a generar un bien basado en el egoísmo, sino garantizará la existencia de un bien basado en las necesidades de la sociedad. Entonces, el Estado genera producción basado al tiempo socialmente necesario, solo se genera productos necesarios socialmente a la población. También plantean la teoría de la explotación. Consideran que el salario que recibe el trabajador no corresponde al tiempo que destina a este en las fábricas o en la producción de un bien, sino que solamente es una parte, por lo cual se plantea pues que el jefe, el patrón, el empresario, el burgués
no paga lo que realmente le pertenece al trabajador por sus horas laboradas, sino solo una parte de esas horas. A ese excedente de horas que no se le remunera y que se apropia el empresario, burgués, patrono, se le llama pues plusvalía, ¿no? La teoría de la plusvalía, la cual dice que no se le remunera la totalidad de horas que generó el trabajador o de riqueza que generó el trabajador. También sustentan la acumulación de capital y la crisis. Ellos consideran que la concentración de riqueza en el hoy por parte de los grandes empresarios llevará a una crisis futura porque se están repartiendo todo y esto pues generará, como por ejemplo pasará en el mundo, generará pues el crack del 29, ¿no? Todo el mundo queriendo acumular riqueza innecesaria para la existencia de cada uno y esto pues en el futuro llevará a una crisis. También se hace el planteamiento de la lucha de clases donde ellos mencionan que hay dos clases antagónicas e irreconciliables. Por un lado, la burguesía, dueña de los medios de producción, y por el otro lado, el proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. Entonces, la concentración de riqueza cada vez en menos manos capitalistas y el empobrecimiento de la clase trabajadora prepara un escenario de una lucha de clases, ¿no? Estos son los planteamientos socialistas. El máximo exponente dentro de esta doctrina, sin duda alguna, será el señor Karl Marx, mientras que el señor Friedrich Engels o Federico Engels será pues el segundo máximo exponente de esta doctrina. Tenemos luego a la escuela neoclásica. Bueno, la escuela neoclásica se desarrolla en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX, a fines del mismo, y esta doctrina se desarrolla en el marco de la segunda revolución industrial. Se incrementan las protestas sociales, ¿no? Ya se está consolidando tanto la primera como la segunda revolución industrial, y esto lo que va a terminar provocando es un incremento de las mismas protestas. Los planteamientos que se van a tener son los siguientes. Hay un enfoque microeconómico. En este caso, pues, se hace un análisis de las decisiones de manera individual que realizan las personas y cómo el mercado es para un solo tipo de producto. Por ejemplo, si yo voy a analizar lo que ocurre en el mercado, estoy haciendo referencia exclusiva a un producto, ¿no? Si digo el mercado de leche o el mercado de pantalón, estaría hablando exclusivamente de un producto. Analizo también la producción específica de empresas, ¿no? Cómo es que afronta una empresa de forma específica un acontecer productivo. Hacen también referencia a la conducta económica racional, ¿no? En este caso, que cada gente busca su propio beneficio, ¿no? Ellos recuerdan que están de acuerdo con los pensamientos de la doctrina clásica. Entonces, hacen referencia a lo siguiente, ¿no? Las personas buscan un bien que satisfazca su necesidad. Entonces, el agente económico busca la utilidad y evita la desutilidad, a lo cual ellos llaman utilidad marginal negativa. Un ejemplo, yo necesito comprar alimentos, pero no me voy a comprar todos los alimentos en el hoy, por una razón. Necesito los alimentos que me sirvan a mí para yo poder garantizar mis necesidades, es decir, aquellos que me van a ser útiles. Si yo tengo un exceso de alimentos, este exceso no lo voy a poder consumir porque voy a experimentar un desagrado y además estos alimentos se van a malograr, teniendo este excedente una utilidad marginal negativa. Entonces, la conducta económica es racional, ¿no? Si yo veo que el precio de un producto se eleva, bueno, compraré menos del producto para que me alcance para otros, pero si yo veo que el precio del producto disminuye, podría comprar un poco más, ¿no? Racionalmente podría comprar un poco más. No todos mis recursos se van a ir ahí, pero podría comprar un poco más, porque recuerda, busco la utilidad, ¿no? Y si me permite satisfacer mis necesidades en mayores días, en mayor tiempo, mejor. Ahora, ¿qué es la utilidad marginal? Es la satisfacción adicional que yo siento al ingerir una unidad más del bien. Las personas valoramos mucho
por ejemplo, ¿no? Una botella de agua cuando no hemos ingerido agua hace mucho tiempo, entonces esta botella de agua presenta una alta utilidad marginal. Pero a medida que yo voy tomando el agua, esta botella comienza a tener una menor utilidad marginal. Y si yo llego al punto de equilibrio, ya no tengo sed y sigo tomando agua, esta agua pues presenta una desutilidad o también llamada una utilidad marginal negativa. También hacen referencia a un énfasis de la competencia pura. En este caso, ellos crean o simulan cómo podría funcionar un mercado en ciertas condiciones, ¿no? Entonces ellos analizan un mercado perfectamente competitivo, donde hay ausencia de influencia en el precio del producto. En este caso, un mercado que tiende a ser uniforme, ¿no? Hacen énfasis de una competencia donde todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere comprar. Y entonces, ¿cómo es que surge el precio en ese tipo de mercado, ¿no? Nadie influye en el precio, ¿no? Hay ausencia de influencia en el precio porque nadie va a influenciar en el precio, sino que el precio surge solo en el mercado, ¿no? También plantean la teoría subjetiva del valor. En este caso, el valor de una mercancía está supeditada por la satisfacción subjetiva de su consumo. Es distinto que yo ponga a analizarme qué vale más, el diamante o una botella de agua, porque en nuestra sociedad actual nosotros estamos dispuestos a pagar mucho por un diamante, pero muy poco por el agua, debido a que el diamante es más escaso. Si yo soy realista, el agua es más útil para mí que el diamante, pero pago más por diamante debido a que el diamante es más escaso que el acceso que yo pueda tener al agua. En tanto, si estoy en el desierto y de pronto no tengo ninguna botella de agua, no la he tomado en muchos días o en largas cantidades de horas, sería capaz de intercambiar sería capaz de cambiar mi roca de diamante por una botella de agua. Y esto debido a que debido justamente a que el valor de las cosas no es tan objetivo como lo mencionan socialistas y clásicos, sino ellos consideran que el valor de un objeto es de manera subjetiva, ¿no? Ellos hablan pues de que hay una teoría subjetiva del valor de los objetos, que va a depender mucho de su escasez o abundancia. También plantean el uso de las matemáticas para los trabajos económicos. Ellos en este caso comienzan a hacer pues un análisis de la ley de oferta, de la ley de demanda, y para ello utilizan los planos cartesianos, las gráficas, las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones, que seguramente algunos recordaremos cuando hemos visto estas ecuaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ellos sin duda alguna van a incorporar las matemáticas para el respectivo análisis, o incluso, ¿no? La gráfica de la utilidad marginal negativa, ¿no? Ahí está, ¿no? La utilidad marginal negativa. Entonces todas estas gráficas tendrán que ver con la incorporación de la matemática para el entendimiento del acontecer económico. Dentro de sus representantes tenemos los siguientes: el señor Alfred Marshall, el cual habla del equilibrio parcial. También tendremos por acá a Carl Menger, ¿no? Carl Menger, quien habla de utilidad marginal, y el señor Leon Walras, el cual, francés, ¿no? Habla acerca de la utilidad general, ¿no? Perdón, habla acerca del equilibrio general. Mientras que Marshall habla del equilibrio parcial con supuestos, Leon Walras habla acerca del equilibrio general, ¿no? Carl Menger es de los marginalistas, por lo tanto él habla de la utilidad marginal. Bueno, acá tenemos algunos representantes. Ahora pasamos a hablar acerca del keynesianismo. La doctrina keynesiana se desarrolla en el contexto de la crisis del 29. Recuerdas que en este contexto hay una sobreproducción, hay una acumulación de parte de las personas acumulan riqueza, y que había anticipado el socialismo, que estas acumulaciones de riqueza van a generar crisis. Bueno, las personas en este contexto acumulaban sus riquezas y la invertían en la bolsa de valores, preferían incluso no consumir y guardar para más adelante. Esto
traerá como consecuencia que los precios comiencen poco a poco a caer, que las empresas no encuentren rentabilidad en esos precios que están cayendo y que finalmente lo que va a ocasionar pues es el desplome del valor de la bolsa de valores y a consecuencia esta sobreproducción traerá una de las más grandes crisis en el mundo. Estados Unidos, considerado una de las primeras potencias mundiales, y el capital financiero presente en diferentes lugares del mundo implicaría pues una crisis o un crack, una gran recesión a nivel mundial. Planteamientos de la escuela keynesiana, ¿no? Recuerda, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? En el mundo está pasando lo siguiente: hay una caída de los precios debido a que nadie estaba comprando, ¿no? La demanda había caído, y esta caída de precios había generado una caída de la producción, ¿no? Había generado una caída de la producción. Claro, es que si nadie está comprando, ¿qué hacen los vendedores? Bajan sus precios, pero esta caída de precios tendrá un tope, ¿no? Después de ello, simplemente las empresas dejan de producir, y si dejan de producir, esto implicaría la caída del PBI. Bueno, ¿qué planteamientos observamos dentro de la doctrina keynesiana? Primero, se entiende que la economía, de manera general, sí obedece a acciones individuales, pero también hay factores globales o colectivos que influyen en el consumidor, en las personas que ahorran, en el ingreso de las personas, en la producción y en el empleo. Entonces aquí se hace un énfasis de lo macroeconómico, factores globales o colectivos del propio consumo, ahorro, ingreso, producción y empleo. Hay un análisis respecto a la demanda, ¿no? Una orientación de la demanda. La demanda efectiva son las cantidades de mercancías que llegan a transarse o venderse en el mercado. En otras palabras, la demanda efectiva no es igual a una demanda cualquiera. ¿Por qué? Porque una demanda la interpreto como la intención de compra, ¿no? Pero no me sirve, dice Keynes, que tú tengas intención de compra. En una economía lo que interesa es que compres, que ya tengas el producto. Por lo tanto, hay una orientación de la demanda y hacen un análisis concreto de lo que significa demanda efectiva. Por lo tanto, es función del Estado, y ojo, aquí llegamos a otro pensamiento, ¿no? Si los socialistas consideran que el Estado debe dirigir la economía, los neoclásicos te están diciendo prácticamente que la economía surge por sí sola, hay conductas individuales y el Estado no debería intervenir. Bueno, el keynesiano te está diciendo que el Estado sí debe intervenir, pero impulsando la demanda efectiva o los gastos agregados. En este caso, es el Estado quien tiene que promover el aumento del consumo de la población, porque si la gente comienza a comprar, poco a poco sus compras permitirán que las empresas quieran producir y poco a poco el PBI se va a ir levantando. Pero no solo eso, sino para que este PBI se siga incrementando, no basta con que se incremente el consumo de las familias, sino también el consumo de las empresas. Poco a poco las empresas, al invertir, irán adquiriendo productos en el mercado. Esto permite que otras empresas se sigan levantando. Y aquí estamos hablando de la inversión, ¿no? La inversión. Pero no solamente las empresas y el Estado, sino también los gastos del gobierno. Es decir, a ello hay que añadir que el gobierno también debe gastar para incrementar su producción. Y no solo eso, sino también las exportaciones netas. Y entendemos aquí por exportaciones netas como las ventas o la producción que se llega a llevar hacia el extranjero. Finalmente, la propuesta de los keynesianos tiene que ver con la política fiscal expansiva. En este caso, ellos buscan impulsar el aumento de los gastos por parte del Estado y reducir los impuestos para que las actividades económicas se desarrollen sin muchas trabas, ¿no? Claro, una empresa querría animarse a producir si tiene exoneraciones de impuestos, por lo cual, al ser más barato el costo, se animaría a hacer mayor producción. Y también una política monetaria expansiva, es decir, generar más dinero en la economía. Si hay más dinero en la economía, entendemos que los bancos, al llenarse de dineros, bajarán la tasa de interés y la caída de la tasa de interés permitirá que las empresas
puedan obtener préstamos con más facilidad de invertir y las mismas personas obtengan préstamos con más facilidad y puedan consumir. Y algo que hemos dicho es, si las empresas invierten o si las personas consumen, esto implicaría la elevación del PBI. Los representantes que vamos a tener, bueno, el máximo es el señor John Maynard Keynes, inglés, y bueno, pues dentro de Estados Unidos a Paul Samuelson, ¿no? Para finalizar, mencionaremos la doctrina monetarista, también llamada doctrina neoliberal. Los monetaristas se desarrollan en el contexto de la década de los 70, contexto marcado por la crisis del petróleo, ¿no? En este caso, en los estados árabes, los estados de Medio Oriente, van a formar un cártel del petróleo y van a subir el petróleo a los países de Occidente. Esto va a generar una inflación en los Estados Unidos y una inflación que va a tener repercusión en el mundo. ¿Entendemos por qué ocurre la inflación? Bueno, esto está pasando en el mundo. Hay de pronto, ¿no? Hay una mayor inyección de dinero, pero no hubo problema en ningún momento, ya que esta inyección de dinero, las políticas monetarias expansivas keynesianas, justo iban en correlación de que el PBI también se iba incrementando. Sin embargo, hay un instante en el cual, debido al alza del precio del petróleo, este PBI se ve amenazado y comienza a reducir. ¿Qué ocurre cuando en una economía hay menos producción y mucha más inyección de dinero? Bueno, pues para los monetaristas esto es sinónimo de una fuerte inflación, lo que ellos llamarán pues estanflación, ¿no? Una caída del PBI y un exceso de dinero dentro de esa economía. Dentro de los planteamientos que vamos a tener están los siguientes, ¿no? Se optimiza la conducta, las personas tratan de maximizar su bienestar. Una vez más, el Estado no debería intervenir. Mira lo que genera el Estado. El Estado genera crisis inflacionaria. Por lo tanto, decimos, ¿no? Los precios y salarios tienden al equilibrio en el largo plazo. El Estado no tiene por qué estar, en este caso, pues, fijando los precios de los productos o fijando los salarios, sino se debe liberar el mercado, ¿no? Porque el mercado tiende al equilibrio por sí solo. La inflación, consideran ellos, es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Que la inflación se da porque hay un excedente de dinero que no corresponde a la producción de una economía. Claro, podemos entender el monetarismo de la siguiente forma. Si hay mucho dinero en la economía, si tú tienes más dinero, yo tengo más dinero, en el mercado, ¿qué queremos hacer? Queremos comprar, pero al momento de ir a comprar, observamos que los vendedores no tienen más producción, su producción ha caído o incluso es la misma, lo cual genera algo. ¿Y qué va a generar? Va a generar pues simplemente que los precios se disparen. También hablan de disciplinas fiscales. En este caso, los gastos del Estado deben estar de manera correcta o sin excesos. ¿Qué significa? Significa pues que el Estado no debe inyectar dinero por inyectar, ni tampoco debe gastar por gastar, ¿no? Cuando el Estado gasta por gastar, está inyectando dinero innecesario, sino más bien el Estado debe buscar un equilibrio basado en que los gastos que el Estado quiere hacer en la economía deben estar correctamente financiados con sus ingresos. No porque soy el Estado simplemente gasto y bueno, los ingresos no los tengo, ¿no? Si simplemente maquinita, emito dinero o simplemente me presto. No, para poder hacer sus respectivos gastos hay un equilibrio, ¿no? Debe haber un equilibrio. Debo tener la fuente de financiamiento real en la economía. Y también se plantea una regla monetaria. La regla monetaria implica que la emisión de dinero debe ser acorde a la necesidad del mercado. Si yo quiero emitir dinero, esto tiene que ser correspondiente a la producción hecha. Por ejemplo, ¿no? Si mi PBI cae, interpreto de que la emisión de dinero debe ser menor, debo retirar dinero para que de esa forma haya una correspondencia entre la cantidad de dinero y la producción del país, ya que mucho excedente de dinero generaría inflación. Finalmente, ellos proponen que el Estado debe simplemente liberar el mercado a través de lo que vas a conocer como choque económico, no teniendo para nada la dirección de alguna empresa, ¿no?
Si tiene una empresa, que la privatice. Si tiene una obra, que no la haga el Estado, que la concesione, porque el sector privado es más eficiente cuando busca su propio interés. Dentro de los máximos representantes de esta escuela vamos a tener al señor Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman, y al austriaco Friedrich Hayek. Bueno, esperando que la clase haya sido de tu agrado y de tu entendimiento, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.